¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. Junio es el mes de la lucha a favor de las personas de la comunidad LGBT+. El tema es que siempre se habla de lo que falta por hacer. Sin embargo, aquellos que han estado peleando pequeños espacios, que han sido zancadas en avances, han logrado muchísimas cosas que hoy tenemos que conocer. Y por eso vamos a hacer un programa especial de lo positivo que ha ocurrido. Claro, falta mucho por hacer y he invitado a súper invitados el día de hoy. Me da mucho gusto saludar a Max Albarrán, quien es activista de Flox, presidente fundador de este colectivo de personas trans y no binarias. ¿Cómo estás, Max? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Después, a mi querido Ricardo Baruch, ya lo conocen, quien es pues mi integrante de la Asamblea del CONAPRED, con quien hemos tocado algunos temas también cercanos a la comunidad aquí. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto. Muy bien, un gusto estar de nuevo por acá. Encantada. Y también hoy les quiero presentar a Iván Tagle, quien es director de YAG México, y ahorita vamos a platicar también por qué está aquí con nosotros, pero también es un colectivo que apoya a la comunidad y por supuesto con perspectiva de género y juventud. Pues bienvenidos a los tres. Primero, a ver, Ricardo, ponnos en contexto, ¿por qué dicen que junio es el mes de la comunidad? Bueno, consideramos junio como el mes del orgullo porque justamente cuando inicia, digamos que el movimiento homosexual, en ese momento se le llamaba de esa forma, en 1969 en Stonewall, en Nueva York, en Estados Unidos, pues esto ocurre a finales de mes de junio, ¿no? Entonces digamos que eventualmente esta celebración que se lleva a cabo a finales de junio se pues transmite a muchos otros países, ciudades por todo el mundo, incluyendo la Ciudad de México, ¿no? Donde celebramos la marcha del orgullo LGBTIQ+, el último sábado de cada junio, y después, digamos que es por eso se consideró eventualmente todo el mes como el mes del orgullo, ¿no? Que definitivamente es un mes, pues sí, por un lado, para recordar todas las cosas que nos hacen falta como comunidad, como individuos de la comunidad LGBTIQ+, pero también para celebrar aquellos logros, ¿no? Y también para visibilizarnos y salir a las calles y decir, bueno, aquí estamos y pues sí tenemos que celebrar y al mismo tiempo pues seguir luchando por todas estas cosas que siguen faltando, y sobre todo porque pues también hemos visto que seguimos viviendo no solamente en México, sino en varias partes del mundo, pues mucha homofobia, LGBT-fobias que pues desafortunadamente nos siguen afectando, pero pues también hay cosas que han salido bien. Yo sí quiero presumir los logros y que detrás de esos logros pues están ustedes y está toda una comunidad. ¿Por qué? Porque cuando yo les pedí que me enviaran algunos puntos de lo positivo, de los logros que teníamos que tocar, dije, wow, no me va a dar tiempo de tocarlo de verdad en un solo programa. Sin embargo, me parece que hay que presumir un poco en toda esta lucha lo que se ha logrado. Por ejemplo, mi querido Max, reconocimiento de las identidades no binarias en el Instituto Nacional Electoral. A ver, platícanos. Sí, justo por primera vez este año hubo un gran porcentaje de la ciudadanía que tuvo la posibilidad de ir a votar con su credencial que reconozca su identidad como una persona no binaria. Eso es un hecho histórico que pues jamás había sucedido y ahora tenemos la posibilidad de nosotras como personas no binarias poder tener este marcaje en nuestra credencial de elector, algo que antes pues no era posible. ¿Cuántos años tomó esta lucha, Max? Pues todos, o sea, esto tiene apenas el año pasado que... Pero siempre había sido una petición, digamos, de la comunidad, o hasta cuándo dicen, necesitamos que se nos reconozca como personas no binarias. En realidad, el tema de lo no binario es algo, pues, algo un poco más actual, como que hace unos 5 o 10 años no existía la información, no teníamos la información para conocer bien sobre las identidades, y de unos 5 años para acá es que más se ha visibilizado esta parte de la comunidad que somos las personas no binarias, y a raíz de ahí es que se empezó pues a solicitar justo esta visibilización a través de las credenciales de elector. Y como ustedes lo han escuchado y lo hemos dado a conocer, algo que ya también sucede en las actas de nacimiento y por supuesto en los pasaportes, y lo cual es un derecho. Mi querido Iván, tú estás aquí en una coyuntura súper importante. Hoy es martes, pero ayer lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación algo también histórico, que creo que en el mes también tiene un significado súper importante, y es la prohibición de las terapias de conversión a nivel nacional. Platícame de este logro.
Estamos muy felices. Fíjate que compartirles que la primera consigna que nuestras poblaciones salieron, por la cual salieron a marchar, era lesbianas y homosexuales, ni enfermas ni criminales, ¿no? Ha pasado más de 40 años y justo en este mes, pues nuestro gobierno salda una deuda histórica, ¿no? Para muchas de las que sobrevivimos a este tipo de prácticas, pues esta publicación de esta ley significa una reparación integral del daño que alguna vez se nos hizo, pero sobre todo nos da la posibilidad de que una vez que el gobierno reconoce que esto está pasando, que está latente en nuestro país, de hecho el INEGI ya lo dijo, más de 500,000 de personas LGBTI más fueron sometidas a estas prácticas con el fin de reprimir su sexualidad. En ese sentido, lo que no se prohíbe se permite. Y cuando ya el gobierno entonces reconoce este fenómeno como un delito, nos da todas las herramientas para garantizar la no repetición y prevenir este delito, porque no estamos interesados en que el gobierno intervenga solo hasta que exista una víctima que reparar, ¿no? La comisión de un delito. Me parece que lo importante es reeducar a toda una generación que antes de 1990 había nacido con esta ideología de la homosexualidad o las personas trans, pues están enfermas, ¿no? Y lo sabemos porque desde 1990 la Organización Mundial de la Salud retira la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y recientemente ha reconocido la transexualidad como una variante más de la sexualidad humana. Entonces, para nosotros es un gran paso que abona a la lucha y reconocimiento de los derechos de todas las personas LGBTI más, y sin duda esto es la materialización de un movimiento colectivo de la lucha de muchas personas que el día de hoy ya no están y que este tipo de prácticas las orillaron a la muerte por suicidio, ¿no? Entonces, mucho que celebrar, pero por supuesto mucho todavía que trabajar de la mano con nuestro gobierno para que este tipo de prácticas dejen de ser una realidad en nuestro país. Pues la verdad, enhorabuena. Cuando yo leía las cifras de cuánto es el promedio de vida de una persona trans en nuestro país, 34, 35 años, entré en terror. Dije, no es posible que por diversas causas se quiten la vida, haya crímenes de odio, etcétera, no puedan vivir su vida, la única que tienen, por justamente prejuicios, por desinformación. Entonces creo que todo esto es un gran avance. Ricardo, la visibilidad del movimiento en todos los estados del país, más de 100 marchas del orgullo, creo que dejan ver un poco que esto ya, el sol no se puede tapar con un dedo y que los derechos son absolutamente para todas, todes y todas. Exactamente, la verdad es que, bueno, aquí en la Ciudad de México las movilizaciones por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, pues llevan más de 40 años. Sin embargo, en muchas de las otras ciudades, pues digamos que se empezó a hacer esta movilización casi siempre en el mes de mayo o en junio. Algunas lo hacen en otros meses, pero casi siempre son en mayo o en junio. Pues empezaron obviamente las grandes ciudades como Tijuana, Guadalajara, Monterrey, pero hoy en día hay muchísimas ciudades pequeñas, incluso comunidades rurales, donde se tiene una marcha, donde se tiene por lo menos algún festival o alguna forma de que la comunidad se visibilice y diga, pues aquí estamos, ¿no? O sea, justamente esta idea de, bueno, no solamente es la presencia en los grandes centros urbanos, sino que en todos lados estamos y por lo tanto, pues se tienen también que asegurar que existan, por ejemplo, políticas públicas, estrategias, programas en favor de nuestra comunidad. Y a mí, yo por ejemplo, soy del estado de Puebla y recuerdo todavía cuando en el 2002 organizamos la primera marcha en todo el estado y en ese entonces pues pensábamos que quizás iban a pasar muchísimo tiempo para que hubiera otras movilizaciones y hoy en día hay por lo menos otras 15 ciudades o comunidades dentro del estado de Puebla que lo hacen y así como esta hay unas 10 en el estado de Morelos, unas 15 en el estado de Yucatán y así podría irme uno por uno, que realmente pues nos da mucho orgullo porque bueno, muchas veces aquí en la Ciudad de México pues vemos que hay mucho movimiento, pero la verdad es que también en muchas otras comunidades estamos presentes y estamos pues también luchando por esta participación y creo que esto se vio también en las recientes elecciones donde hubo muchas personas de nuestra comunidad que fueron candidatas a diferentes puestos de elección popular, muchas de ellas pues ganaron, ¿no? Regidurías, algunas diputaciones y lo cual pues creo que también es un motivo de celebración. Por supuesto, porque los ciudadanos mexicanos en general votamos por las capacidades de una persona, nada más. Lo demás es cuestión de cada quien y esos son los derechos que tenemos que aprender a respetar. Hablábamos, Max, de
las actas de nacimiento. Y uno de los temas que tú me proponías es cómo hoy es un derecho en la Ciudad de México poder decir a cierta altura de tu vida, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy esta persona y puedo cambiar mi acta de nacimiento para ponerme como yo sé que soy. Entonces, a ver, platícame esto. Pues sí, es algo que siempre también se había buscado para que las personas trans justamente pues se puedan sentir identificadas con su sexo, con su nombre, que puedan elegir su nombre, un nombre que les identifique con el sexo que son, ¿no? Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres, incluso las personas no binarias pueden no estar de acuerdo con el nombre que se les asignó al nacer. Entonces es una posibilidad pues que ayuda mucho a la salud mental de las personas trans principalmente, ¿no? Sí, porque yo digo, bueno, soy gay, pero me estoy viendo aquí, ¿no? O sea, entonces creo que eso es bien importante. Pareciera a lo mejor, Max, de repente algo sencillo y simple y poca cosa, pero yo creo que es un tema que ustedes trabajan muy bien y que sí es bien importante, el tema de la identidad. Sí, totalmente. O sea, reconocer a una persona por su identidad le puede salvar la vida. Por así supuesto. de sencillo. Así de sencillo. Yo creo que este tipo de casos los podemos ver en general, Ricardo. Sí, efectivamente, digamos que una de las luchas históricas de la comunidad LGBT más y particularmente de las hermanas, hermanos, hermanas trans y no binarias ha sido pues el poder tener documentos que te identifiquen como tal y que, bueno, obviamente ya una vez teniendo acta de nacimiento se puede tramitar pues pasaporte, INE, incluso, por ejemplo, los papeles de tu graduación de la universidad, lo cual pues también te da ya un título con el género con el que una persona está, digamos que viviendo. Entonces, en ese sentido, es muy importante, sí, la parte legal, pero también nos sigue faltando un poco más la parte de pues, la violencia y discriminación, que también hay que decirlo, pues nuestras hermanas trans son pues probablemente las personas dentro de la comunidad que más sufren esta exclusión y discriminación. ¿Cómo se vive este punto que nos estaba platicando Ricardo? Yo creo que es muy real lo que están compartiendo, ¿no? Que incluso vemos avances en la representación. Vimos durante este último sexenio, las primeras diputadas federales abiertamente trans fueron 3 y eso jamás había sucedido en la historia de nuestro país, lo que por supuesto hace generar una representación, un reconocimiento, romper un techo de cristal, pero también estas expresiones, esta visibilidad viene acompañada con el gran aumento en el nivel de la violencia que tiene la comunidad trans. Sin importar incluso que sean diputadas federales, pudimos estar presenciando por parte de grupos opositores, de grupos conservadores. ¿Cómo fue brutalmente asesinado? Exactamente. Y impunidad. Y me parece que algo muy, muy cañón que tenemos que empezar a trabajar para cambiar en este país es que ese 97% de impunidad tiene que cambiar porque es un permiso que la sociedad tiene para agredir a una persona trans y entonces el mensaje es no va a pasar absolutamente nada. Es como darles una venia para ello y por eso creo que tenemos que redoblar esfuerzos precisamente para pues, reducir esa impunidad, ¿no? y realmente obtener justicia en estos casos que para nuestras poblaciones pues nos han arrebatado nuestra tranquilidad, ¿no? O sea, el hecho de poder incluso hasta querer participar en esos espacios, el miedo eso es lo que busca, ¿no? Y por supuesto que hay personas que promueven a través del estigma y la discriminación pues este tipo de acciones que nos limita a nosotros en nuestros derechos. A ver, vamos a hacer una pausa y quiero que piensen una cifra cada uno de ustedes. Me diga, Gaby, detrás de esta ignorancia, detrás de esta discriminación, está esta cifra. Vamos a ponerle números algo a lo que quieran, porque dicen que lo que no se mide no sirve. Ya ves, hasta incluso la discriminación empieza por no medir este tipo de cosas para ocultar, tener una cifra oculta de lo que está ocurriendo en la materia. ¿Les parece bien? Perfecto. Max, Ricardo, Iván, regreso con ustedes y por supuesto en casa quédense con nosotros. Estamos hablando pues de estos avances que se ha logrado a través de la historia de colectivos, de personas en esta lucha LGBT y más, por supuesto para conocer, saber y dejarnos de estigmas y luchar porque los derechos humanos sean absolutamente para todos. Ya volvemos.
Ante esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Muchas gracias por quedarse con nosotros en esta gran charla de martes de Debate 22. Los avances en la lucha LGBT+, bueno, pues se han dado a pasos, yo diría, agigantados, porque de verdad que los esfuerzos detrás de todo lo que estamos platicando son abismales, con muchísimos sacrificios. Decíamos que antes de irnos a la pausa, que para dimensionar un poco lo que hay con los logros también, a veces hay que hablar de los saldos, desafortunadamente, de quienes se quedaron, como bien lo decías y me gustó mucho, Iván, en el camino, los que son una cifra ahí, que no llegaron a vivir con estos cambios, ¿no? Pero que pusieron su granito de arena para que hoy podamos ser una sociedad pues mucho más igualitaria. Max Albarrán, de Flux México, el presidente fundador de esta organización, de este colectivo de personas trans y no binarias, ¿cuál sería tu cifra? Pues en lo que va del año, que ya estamos en junio, prácticamente a la mitad, un poco menos de 6 meses, hemos sufrido de un aproximado de 25 transfeminicidios en lo que es toda la República Mexicana en lo que va del año. Tan solo 7 de estos ocurrieron en Veracruz, y justo como decía Iván Tagle, pues son situaciones que se quedan impunes. O sea, no hay nadie que haga algo al respecto, y pues la comunidad trans pues vivimos con miedo de ser la próxima víctima, ¿sabes? Pero aparte con un grado de violencia sorprendente. Por eso también se les llaman crímenes de odio. Eso es bien importante. Sí, total, o sea, totalmente una agresivo, brutalidad, ¿no? Totalmente brutal. Bueno, a ver, mi querido Ricardo Baruch, quien es integrante de la Asamblea del CONAPRED. Pues una de las cifras que me parece que es muy preocupante es que, de acuerdo con la última encuesta nacional de discriminación, la ENADIS del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el 45% de la población no estaría de acuerdo con que una persona homosexual o lesbiana compartiera casa con ellos, ¿no? Esto significa que, independientemente de si sea su familiar o no, lo cual pues nos muestra que casi la mitad de la población sigue estando en contra pues, del reconocimiento de que existimos, ¿no? O sea, y ya no hablemos del reconocimiento de ciertos derechos, como por ejemplo el matrimonio igualitario, el derecho a la adopción, que si bien ya lo hemos, digamos, que ganado en este país, pues sigue siendo algo que en realidad no toda la población está de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, creo que ahí este tipo de cifras nos dicen que pues tenemos, más allá de los cambios legales y el reconocimiento en leyes, normas, programas, etcétera, también necesitamos asegurarnos que exista, por ejemplo, educación integral en sexualidad, para que las personas que están en la escuela hoy en día pues aprendan mucho más sobre la diversidad sexual y aprendan además a no discriminar, a no violentar a sus compañeros que son LGBTIQ+, como ha ocurrido en muchos otros países que justamente empiezan, ¿no?, desde una temprana edad a pues poner esta cultura de la no discriminación sobre la mesa. Y yo quiero decir que en la escuela que está mi hijo así ha sido, y la verdad el crecer con una diversidad, llámala que sea, para mí es un enriquecer a la sociedad, porque todos aprendemos absolutamente de todos, ¿no? Claro. A ver,
¿Cuál es tu cifra, Iván Tagle? Pues estamos hablando justo de la importancia y el papel de las familias. Me parece vital que comprendamos que, por ejemplo, hay un estudio de la doctora Caitlin Ryan de la Universidad de San Francisco, donde justo compara a jóvenes que han sido aceptados versus jóvenes que han sido rechazados por su familia. Y entonces se encuentra que los jóvenes, las juventudes de la diversidad sexual que han sido rechazadas por sus familias, tienen hasta 8 veces más probabilidades de sufrir baja autoestima, ¿no? 3 veces más probabilidades del pensamiento o ideaciones suicidas. Y esto es importante ponerlo porque encontramos también en esta encuesta del INEGI que apenas ha arrojado datos que la familia es uno de los principales núcleos donde es el primero que encuentras a veces estos obstáculos y la misma discriminación, ¿no? Y hay un dato muy esperanzador en este estudio donde dice que tan solo una palabra de aliento, un tío que le diga, sobrino, yo te quiero como eres, no estás mal, reduce hasta un 60% intentos de suicidio en las juventudes que no están siendo aceptadas en casa, ¿no? Entonces yo, como tú lo comentabas, sí creo que el valor de una sociedad justo se encuentra en su diversidad, ¿no? Y al final las familias que apoyan, pues cuando la familia apoya, la sociedad no discrimina. Y entonces creo que ese es un dato importante que hay que tener en cuenta, que tú como familiar, como papá, mamá, tienes en tus manos la posibilidad de generar brechas de desigualdad para con tus hijos, ¿no? O generar puentes para reducir esas brechas de desigualdad y tenga las mejores oportunidades que tu hijo o hija pueda tener en este país para poder desarrollarse tal y como es, ¿no? Con el derecho de ser, con el derecho de amar. De vivir. De vivir, justo. Yo les decía ahorita en la pausa, el público pues no escuchaba en una plática más íntima que teníamos, que me da mucho gusto como padres que tienen hijos, que son parte de esta comunidad, le dicen, a ver, eres mi hijo y yo te amo y quiero que estés feliz, y eso es lo importante, y yo te voy a apoyar siempre. Esas palabras son las que incluso te pueden salvar la vida, lo cual me parece súper importante. Max, ¿cómo es el tema de la continencia, de la aceptación, del arropo familiar, del te queremos, hacia dónde vamos, en qué ayudamos, qué necesitas en la comunidad no binaria y la comunidad trans? Pues creo que sí sufrimos de mucha discriminación y rechazo por parte de nuestras familias. Cercano a mí conozco varias personas justo a través de Flox que se han acercado a Flox y han encontrado en Flox como ese espacio donde pues crear su familia elegida, hacer amigues, gente que pueda estar ahí para ellas y apoyarles, porque incluso los corren de su casa, ¿sabes? Es como, si eres trans, no quiero saber nada más de ti, no existes, ya no eres mi hijo. O sea, tenemos que pasar por ese tipo de situaciones, ¿sabes? Me cuesta trabajo creerlo como mamá. O sea, entiendo y respeto, porque creo que tenemos que respetar a los que piensan diferente a nosotros, pero cuando uno es padre, es madre, híjole, yo como mamá lo pienso y digo, no podría dejar de amar a mi hijo solo porque me dijera que siente, piensa, vive, cree, su sexualidad es diferente. O sea, me cuesta trabajo, pero creo que también en la manera en la que las generaciones van avanzando, vamos entendiendo un poco más y intentando también ser sensibles con esa parte, ¿no? Y ahí está un poco el discurso, Ricardo. Sí, aunque me parece que por un lado seguimos arrastrando un poco este pensamiento que viene de pues, muchas religiones, ¿no? De que ser una persona LGBT es malo, es perverso, es antinatural, ¿no? O sea, y creo que justamente cuando estábamos entrando ya, digamos que en un ambiente de mayor entendimiento, de mayor aceptación, se viene también una nueva ola de discursos de odio, de noticias falsas que vienen no solamente de México, sino de otros países, donde se ha impulsado campañas que están pues volviendo desafortunadamente a desinformar a las familias, a papás, mamás, y entonces otra vez tenemos este rechazo. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en países tan cercanos como en Estados Unidos, donde había un progreso mucho más fuerte y otra vez son justo las mismas familias, los mismos políticos que están tratando de, digamos que vender esta idea de que lo LGBT es intrínsecamente malo, ¿no? Lo cual pues es muy
muy preocupante. Creo que aquí en México, afortunadamente, el ambiente político, la mayoría de medios de comunicación han sido más positivos, digamos que han agarrado mucho más la onda en este sentido, pero pues desafortunadamente seguimos teniendo algunos mensajes, sobre todo en redes sociales, que son muy peligrosos, ¿no? Y que mucha gente desafortunadamente se cree, y que por eso pues empezamos otra vez a tener estos pensamientos y estas actitudes negativas hacia nuestros hijos, primos, hermanes, familiares en general. Y eso es bien importante, porque cuando hablas de un Qatar, y creo que la vez pasada que te tuve invitado platicábamos el caso de este mexicano que pues fue condenado en Qatar simplemente por el hecho de ser homosexual, le sembraron hasta droga, en fin, ¿no? En fin, creo que al final legalmente pudiera ser finalmente repatriado a nuestro país, pero estamos hablando de Qatar, a ver, o sea, pero cuando hablamos de países más cercanos, de democracias como Estados Unidos, como nuestro propio país, cuesta trabajo, Iván, pensar que seguimos como regresando a veces, como dicen, hacia el conservadurismo. Claro. ¿No? Lo que está pasando en la votación recientemente en Europa, ¿no? Donde los partidos de derecha se volvieron a imponer. Así es, y por supuesto que esto es para nosotros como estos focos amarillos, donde tenemos que saber que los derechos conquistados no son permanentes. Lo vemos en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, al revés, respecto al derecho a decidir sobre las mujeres, sobre sus propios cuerpos. Y por supuesto también, no solo en Europa, vemos este avance de una derecha cada vez más conservadora, paralela a los conatos de guerras que estamos viviendo también de ese lado. Pero acá en Latinoamérica, pues hace un par de semanas el gobierno de Perú patologizó a las personas trans, ¿no? Y sale a decir completamente contrario a lo que nuestro gobierno hace, ¿no? Que es reconocer la condición humana de todas las personas y no tener que someterlas a prácticas inhumanas para curarles de algo que no es una enfermedad. Pues vemos entonces a Perú, un país que va contrario a eso y dice las personas trans son personas que están enfermas, ¿no? Entonces para nosotros eso es tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir educando y tenemos que seguir diciéndole a las personas que no son de la diversidad sexual, no necesita ser la causa para defenderla, ¿no? Claro. Todas tenemos un papel importante para garantizar los derechos de todas las personas. Hablamos de derechos humanos, de dignidad humana, ¿no? Claro, porque si tú no defiendes los derechos del de enfrente, al rato los tuyos pueden ser pisoteados. Completamente. Eso es muy... Bueno, se nos acabó el tiempo, me están diciendo, pero a ver, cerremos nada más porque yo quiero, Max, que nos digas si alguien del público necesita ayuda, necesita este cobijo, necesita esta información, ¿cómo puede acudir a ustedes? Claro, que nos puede buscar a través de nuestras redes sociales, a través de Flox México, nos puede mandar un mensajito por ahí, siempre estamos disponibles para darle seguimientos, acercarles a otra organización donde le puedan dar acompañamiento, o invitarlos a nuestros eventos y demás. Maravilloso. En el caso de CONAPRED, bueno, pues en CONAPRED y en otras instituciones que están ahí para defender a las personas en casos de discriminación, como es el caso de COPRED en la Ciudad de México, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras comisiones, pues las personas pueden acercarse, digamos que a través de las páginas de internet y pues poner, obviamente, interponer alguna queja por discriminación, y pues hay que usar a estas instituciones que son parte de nosotros y que se pagan además con nuestros impuestos. por supuesto. Iván. Claro, y sobre todo para nosotros con las juventudes pueden contactarnos a nuestras redes sociales, YAAJ México, estamos en todas las redes sociales así, tenemos espacios para las juventudes, pero también para sus papás y acompañarlos justamente en esa salida del closet, acompañarles en esta parte del desarrollo humano y fortalecer a las familias, pueden contactarnos con mucho gusto. Muchas gracias a los tres y decirles, por supuesto, que estos micrófonos se quedan abiertos, porque junio fue mi pretexto para invitarlos, pero es una cuestión de visibilizar todos los días, todos los meses y todos los años. Exacto. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias por este espacio. Nosotros nos tenemos que despedir, pero nos quedamos con una tarea muy importante y es el respeto y el derecho, por supuesto, de los derechos humanos de absolutamente todos. Soy Gaby Tlaseca, nos vemos la próxima semana.